un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. ¿Cómo llegan las innovaciones y los emprendimientos chilenos a mostrarse en el resto del mundo? ¿De qué manera se promueven los productos que puedan ser exportables del país? Bueno, de eso vamos a conversar con Claudia Moreno, que es jefa del Departamento de Servicios, Innovación y Turismo de ProChile. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Emilia, muchas gracias. Gracias por la invitación, para poder compartir un momento. Gracias a ti por estar con nosotros y contarnos parte del trabajo que hacen en ProChile. Primero, ¿qué es específicamente lo que se hace? ProChile hace un montón de cosas, participa de muchísimos eventos internacionales, justamente para llevar los emprendimientos y la innovación fuera del país. Pero ¿cómo podemos definir ese trabajo que hacen en ProChile? Perfecto. Mira, ProChile es la institución que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como tú bien dijiste, tiene ya más de 50 años. Este año cumplimos 52 años, apoyando a las empresas chilenas a poder conectarse con el mundo. Nosotros contamos con 16 oficinas regionales en cada una de las regiones de Chile, donde ellas pueden detectar empresas que ya están exportando y también empresas que tienen potencial exportador o que les falta un poquito, que es posible prepararlas para poder salir a los mercados. Y por otra parte, también tenemos a nuestras oficinas comerciales. Tenemos más de 50 oficinas comerciales en los principales mercados del mundo, donde ellos lo que hacen es buscar oportunidades para estas empresas chilenas, para las innovaciones chilenas. Dijiste algo clave, ¿no? Potencial exportador. ¿Qué hace que una empresa, un emprendimiento, algún tipo de innovación tenga ese tipo de potencial exportador? Mira, se hace un análisis. Nuestras oficinas regionales tienen expertos, asesores, donde pueden ver en qué etapa se encuentra la empresa, qué brechas tiene. Quizás tiene un súper buen producto, pero no sabe bien a qué mercado quiere llegar. Le falta información de cuáles son los pasos. Hay sobre todo temas de información es donde más se aqueja, y ahí ProChile también cuenta con capacitaciones, tenemos un aula virtual, pero también tenemos, como te decía, en cada oficina regional asesores, por así decirlo, ejecutivos que te pueden apoyar, te pueden asesorar, pueden decirte, mira, aquí te falta ver este tema. Temas de inteligencia de mercado, saber cómo hacer negocios. No es lo mismo ir a China que ir aquí a Perú o a México. Todo lo que tiene que ver como con el tema de los protocolos para hacer negocios, la cultura de negocios es súper distinto. En algunos casos, sobre todo en América Latina, tú necesitas establecer lazos de confianza bastante fuertes. Tienes que ir a cenar, y no es lo mismo que en Estados Unidos, donde el negocio es mucho más directo. Y saber dónde llegar, porque yo me imagino a alguien que a lo mejor tiene una empresa acá, que tiene sus productos, pero que no tiene con quién conectarse en el exterior justamente para comenzar a hacer estos vínculos comerciales. ¿De qué manera facilita ProChile precisamente esos vínculos? Mira, ahí nosotros contamos con una serie de herramientas. Tenemos herramientas que van desde, como te decía, las capacitaciones, preparar un poco como la gestión del conocimiento, poder darles información, ya sea de mercados específicos, de regulaciones, de temas tributarios, etcétera, hasta ya, yo creo que tengo oportunidades en Colombia. Entonces, nosotros tenemos una planificación que realizamos incluso en conjunto con el sector privado para poder definir cuáles son las mejores actividades que le van a dar oportunidades comerciales a estas empresas. Entonces pueden postular a misiones, a participación en ferias, etcétera. Para el sector de la innovación, por así decirlo, para todas las empresas innovadoras tenemos una serie de programas y herramientas que son específicas para ellas, porque quizás sus características son un poco distintas. Uno podría decir que una empresa, tiene que tener cierta espalda financiera para poder salir, ¿cierto? Pero en el caso de las empresas innovadoras o estas startups, tienen que tener un producto o un servicio, más bien que esté empaquetado y que pueda ser escalable. Quizás ahí no necesitas tantos recursos porque si es un servicio los costos de hacer algún cambio o alguna adaptación en tu producto no van a ser tan importantes, entonces, pero sí tienes una innovación disruptiva, por ejemplo, que te puede apoyar. Con eso puedes salir mucho más fácil. Y hoy día, ¿cuáles son los mercados prioritarios para la oferta de exportación chilena, lo que están viendo, digamos, en este momento? Mira, nosotros estamos enfocados en diversificar. Si bien como la puerta
los mercados naturales son América Latina, uno podría decir, ok, México, Perú, Colombia, son mercados que la oferta chilena tiene llegada y tiene mercados, pero nosotros también como ProChile estamos buscando diversificar tanto mercados como oferta exportable. Entonces, en cuanto a los mercados, vamos a tener hacia final de año una actividad importante, un encuentro de negocios en ASEAN, en todos estos mercados que son del sudeste asiático. Entonces vamos a ir con una misión de casi 30 empresas, entonces van a tener ruedas de negocios, etcétera. También tenemos una actividad en Marruecos, donde ahí buscamos conectar un poco tanto Europa como con el mercado africano, y en temas de servicios vamos a tener tipo octubre el Chile Week Estados Unidos, y ya en noviembre ya una de estas actividades mucho más como país, Chile Week Estados Unidos y el Chile Week China. ¿Cómo es un Chile Week? Ha tenido en muchas partes del mundo, es una súper oportunidad para los innovadores, para las startups, en fin. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ocurre ahí para alguien que nunca ha estado en esa instancia? Mira, Chile Week es una instancia país, donde Chile se muestra con todas sus facetas, con todo su esplendor, por así decirlo, en estos mercados. En el caso de Estados Unidos, este año vamos a hacerlo por primera vez, si no me equivoco. Los años anteriores no habíamos tenido presencia de Chile Week propiamente tal en ese mercado, y va a desembarcar la oferta de agro y alimentos, la oferta de alimentos más fuerte, vino, fruta, etcétera. Pero también vamos a ir con servicios. El año pasado tuvimos el Chile Tech Tour, que fue una actividad muy focalizada en empresas de base tecnológica, y este año queremos que el Chile Week Estados Unidos esté reforzado con estas empresas de base tecnológica, donde vamos a estar en Washington, Miami, Los Ángeles y Nueva York. Es interesante, digamos, la posibilidad, ¿no?, de llevar estos emprendimientos o estas empresas ya o innovaciones a otras partes. ¿Cómo es también el adaptarse, por ejemplo, a los distintos requerimientos que puedan tener en distintos países para ingresar ciertos productos? Sí, ahí las oficinas comerciales nuestras son clave, porque ellas son las que están monitoreando también los cambios en las regulaciones, los cambios en temas desde el etiquetado, que pueden ser exigencias, certificaciones o tendencias de mercado. Hay veces que las tendencias de mercado también hacen que uno tenga que ajustar su producto. Entonces, tiene mucho que ver, el trabajo fuerte es de nuestras oficinas comerciales para poder monitorear eso, y desde Santiago, de todas maneras, nosotros tenemos un departamento que busca también, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, ve cuáles son las certificaciones, etcétera, y podemos asesorar a las empresas. En términos de los resultados, ¿no?, que tienen estas distintas instancias que ustedes van acompañando durante el año, por ejemplo, en estos programas de internacionalización para empresas. En el caso de las empresas lideradas por mujeres, ¿hay también un foco ahí? Miren, dentro de la gama de empresas que nosotros atendemos, sí hay empresas lideradas por mujeres. Hemos estado trabajando con ellas, sobre todo en temas de networking. Es importante para ellas conectar y poder mentorearse incluso. Y ahí tenemos oportunidades para ellas que hemos ido detectando: participación en misiones comerciales, participación en ruedas de negocio, y eso principalmente. Trabajamos con un buen número de empresas lideradas por mujeres. Claudia, de todas estas instancias, hay algunos casos, me imagino, más llamativos que han logrado esta internacionalización, que en este minuto están impactando, digamos, en mercados internacionales. ¿Hay algunos que podamos recordar? Tenemos varias empresas que están trabajando con nosotros. Tenemos empresas, por ejemplo, Instacrop es una empresa que lo que hace es monitoreo de los campos a través de la inteligencia artificial. Entonces es como que tú tuvieras un asesor en tu teléfono para tu campo, para la producción de tu campo. Entonces como hay tanto de ese mundo de la inteligencia artificial, como también temas de, no sé, energía solar, poder monitorear cómo están los vientos. Entonces cómo yo voy a poder
cada cuánto tengo que hacer limpieza de los paneles solares. Y todo eso usando inteligencia artificial, usando la tecnología. ¿Y cómo se ve a Chile en el exterior en este sentido, ¿no? En cuanto a la innovación, particularmente. Mira, Chile es de los líderes, te diría, en América Latina en cuanto a innovación. Nosotros, de hecho, hacia finales del año pasado empezamos con el trabajo de poder construir un relato del ecosistema innovador chileno, donde pudimos recoger cuáles son los principales atributos que tiene Chile para esto. Y te diría que el tema de la resiliencia, el talento que tiene Chile, las universidades, toda la educación superior, que es de alta calidad y que es súper reconocida afuera, son atributos súper importantes. Pero también nuestro sistema financiero, por ejemplo, las leyes, todo el orden que hay, las instituciones y toda la institucionalidad pública que hay, que uno dice, ok, acá se respetan las normas, etcétera. Y la resiliencia de la gente, como te decía antes, hacen que Chile sea un laboratorio natural. Un laboratorio para poder probar distintas innovaciones, para poder validar también cosas que necesito solucionar a nivel global. Y por último, Claudia, para quienes quieren acercarse a ProChile, dicen a lo mejor mi producto, mi servicio tiene este potencial exportador, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos oficinas regionales en cada una de nuestras regiones. Está en la página web de ProChile, están todos los datos de contacto. Tenemos nuestras redes sociales también ahí súper disponibles para contactar. Ahí está entonces la conversación con Claudia Moreno, jefa del Departamento de Servicios, Innovación y Turismo de ProChile, conversando en Esa es la Idea. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Emilia, que estés bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Te voy a contar la historia del chicle. Sí, así tal cual, la historia del chicle moderno. Además, un curioso accidente que une a un expresidente mexicano con un inventor neoyorquino. No, si es buena la historia, de verdad. Todo empieza a mediados del siglo XIX, cuando Antonio López de Santa Anna llegó al exilio en Estados Unidos con un cargamento de chicle natural, que era la resina elástica del árbol de chico zapote, que los mayas mascaban hace años. Su intención no era crear una golosina, sino que venderla como un sustituto barato para el caucho de los neumáticos, un negocio que terminó en un rotundo fracaso técnico. El giro ocurrió cuando el fotógrafo e inventor Thomas Adams, quien había intentado desesperadamente vulcanizar esa resina sin éxito, se dio cuenta de que el material era ideal para otra cosa: ser masticado. En 1871, Adams decidió añadirle azúcar y sabor a esa resina sobrante, moldeándola en pequeñas tiras para venderlas en las farmacias de Nueva York. Fue un éxito instantáneo que transformó una resina selvática en el primer producto industrial de confitería de este tipo. El recorrido fue de un árbol a un neumático y de ahí directo a tu boca. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la Idea en Cooperativa Podcast. Y ahora vamos a hablar de una receta familiar de papas fritas caseras que ha logrado mantenerse por más de 50 años en el mercado. Y me refiero a la historia de Primor. Y para hablar de eso estamos con Jorge Ávila, que es uno de los dueños, actuales líderes, además de papas fritas Primor, que es la tercera generación ya de estas que han encabezado esta producción de papas fritas y que está hoy día en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Emilia, muchas gracias. Oye, hay que decir que las papas fritas Primor se han vuelto prácticamente virales en redes sociales con tu abuela, con Rosa, quien ha mostrado el proceso de cómo hace 50 años que realiza, que desarrolla estas papitas con una receta casera. ¿Dónde empieza toda esta historia? Bueno, la historia parte hace más de 60 años aproximadamente, cuando ella trabajaba en Sewell, ¿ya? Ella trabajaba en las cocinas donde atendían a la planta profesional, ¿ya? Que la gran mayoría eran estadounidenses. Ajá. Entonces ella cuenta que en esa época ellos pedían papa frita, ya que no habían dos marcas, que era Cena e Ideal. Entonces ella era la que preparaba las papas fritas porque nadie más quería hacer. Ahí es donde ella aprende esto de las papas fritas. Y luego, por allá por el año 72, 73, ella va a Rancagua, de Sewell se cambia a Rancagua, y en Rancagua es donde ella comienza a ofrecer el producto, se lo ofrece a la gente que ya conocía, profesionales que ella ya conocía, indicándoles que era el producto que iba a empezar a vender.
Y así de a poquito empieza a hacerse conocido Primor en Rancagua. Y ella armaba sus bolsitas, las salía a ofrecer ahí dentro del barrio. ¿Cómo fue ese proceso para después ir adaptándose efectivamente a una papa frita que podía competir en el mercado? Ella, bueno, en esa época, de hecho en uno de los videos lo mostramos, ella sella las bolsas con una vela. Eran unas bolsas transparentes, selladas con vela. Y dice ella que hacía unas tarjetitas donde las iba entregando negocio a negocio y indicándoles qué era lo que iba a empezar a hacer. Y así de poco a poco empezaron a llegar los pedidos. Esto fue más o menos hasta el año 80, 85, donde ya se empieza a formalizar un envase como tal, la marca Primor, y empiezan a ingresar a supermercados de la zona, como lo era el Baratini, Independencia también, los Super Independencia en Rancagua, y ahí parte un poco ya el reconocimiento de la marca en la zona. Y se transforma además en una empresa familiar. Tú eres ya la tercera generación apoyando a tu abuela en este negocio. ¿En qué momento esto crece al nivel en que la familia comienza a participar en el fondo? Esto, bueno, la familia toda ha participado desde pequeño. O sea, mi tía Carolina, que es la segunda generación, ella también recuerda que le tocaba salir a repartir papitas, que siempre estuvo en la fábrica, y así mismo yo tengo recuerdos de ayudar a envasar, de ir a entregar pedidos. Y de robarte una papita de repente, ¿no? Obvio que sí, pues sí, claro. No se puede resistir uno a las papitas ahí saliendo de la freidora. Pero parte esto en los años 90 ya, con un poco de la expansión a través de vendedores, donde ya empezaron a abarcar, me sumo, yo todavía no estaba. Empezaron en esa época a abarcar la sexta región. Ya se empezó a atender Pichilemu, San Francisco y bueno, todas las comunas aledañas a Rancagua, hasta que en un minuto Carolina ya entra para ayudar en la parte administrativa. Ya faltaba este orden de poder empezar a controlar producción, claro, controlar ventas, empezar a hacer todos estos controles. Y ahí ingresa ella y parte ahí con nuevas ideas, que en el año 2000 es donde aparecen los soufflés. Que tenemos soufflé de queso, soufflé de tutti frutti, soufflé de sabor de papa. Y también ingresamos a los supermercados Jumbo, por allá en el 2012, 2002, 2004. Por esa época partieron en algunos locales acá en Santiago y después ya con el tiempo nos abrimos a toda la cadena. Oye, Jorge, con esta historia y además tratando de mantener esta receta familiar, ¿no? Esta receta casera, pero me imagino que con el tiempo también teniendo que incorporar innovación, nuevas máquinas, sitio web, redes sociales. ¿Cómo fue ese cambio también para ustedes? Ha sido difícil porque a nuestra clientela como que no le gustan mucho los cambios. De hecho, ahí hay varias historias con el cambio en los envases, con el cambio en el corte. Nosotros tenemos que es el corte liso, el típico. En algún minuto se intentó el corte americano, el que es ondulado. Claro. Y no duró ni 2 meses porque la gente decía que era otra papa, que era distinto. No era Primor. Y lo mismo el envase. De hecho, el último intento lo hice yo el año pasado, a principios del año pasado, y a los 3-4 meses ya todos estaban queriendo volver a ese envase donde es lo que a la gente le gusta, la tradición, y yo creo que también es un envase que llevan reconociendo desde el año 90, incluso antes, que es muy representativo de la marca. Sí. Entonces, por ese lado ha sido bastante difícil implementar innovación, pero obviamente hemos incorporado maquinaria para poder hacer mayor volumen. Eso sí, manteniendo el sello casero. Hay un video muy ilustrativo donde tú explicas por qué las papitas vienen en este envase inflado y que la gente cree que es toda una estafa en general. No estoy hablando de papitas Primor. ¿Por qué no nos explicas por qué vienen con tanto aire las papitas? Esto es principalmente para cuidar el producto. O sea, si el aire no estuviera aquí, este envase al aplastarlo aplastaría completamente las papas fritas. Entonces es más que nada seguridad para el producto, para que cuando tiran las cajas, los reponedores en cualquier lado, el producto se mantenga sin ningún problema.
Ya, no es una estafa, tiene una explicación técnica el aire en la bolsa de las papas fritas. Estamos conversando con Jorge Ávila, que es uno de los dueños, actuales líderes de Papas Fritas Primor. ¿Cómo ha sido para tu abuela Rosa el convertirse en esta figura hoy día en las redes sociales, que en el fondo se ha hecho muy viral, muy famosa, explicando cómo ha comenzado este negocio, cómo ha avanzado, cuáles son los orígenes, en fin, cómo ha sido eso para ella también? Ella está muy contenta, yo creo que no entiende la magnitud todavía, bueno, lo hemos podido ver reflejado en el aumento también de venta, que eso ella sí ve y todavía está interiorizada en eso, pero ella está contenta por lo que la reconocen, pero no sabe la magnitud. Ella tiene 95 años, entonces de las redes sociales es poco lo que entiende. Y esto fue también algo medio divertido porque cuando fuimos a grabar los primeros videos, yo de broma le digo, mañana vienen a grabar para que esté lista y todo. Y ella me dijo, ya, vamos a grabar. Así que aprovechamos inmediatamente y ella se quiso sumar. Es decir, buenísimo. Buenísimo. Oye, Jorge, y tú que obviamente has tenido toda tu vida el privilegio de probar estas papitas, ¿ha cambiado en algo el sabor? ¿Han necesitado adaptarse en algo para, no sé, cumplir con nuevas normativas, por ejemplo? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha sido esa historia? Una de las adaptaciones ha sido el tema de la sal, y que muchos ahí reclaman que de repente muy saladas, que les falta sal. Eso es un poco una de las partes que hemos tenido que cambiar. Y lo otro, adaptarnos a la materia prima. Ya en la época que mi abuela hacía las papas, y podría decir hasta el año 2000, había un tipo de papa que se llamaba Desiree, ¿ya? Que era la que ocupaba ella. Entonces tenía un sabor muy particular, muy distinto al de hoy, que algunos lo comparan y dicen cambió el producto, pero para poder producir en cantidades industriales, la verdad que hemos tenido que adaptarnos a las variedades que hay disponibles realmente en el mercado, porque ya la Desiree está en bajada, ya es muy poco lo que hay por ahí, y para los niveles que nosotros estamos produciendo no es suficiente. ¿Y eso cambia en algo el sabor del producto finalmente? Claro, tiene incidencia directa por lo que nosotros tenemos los 3 ingredientes: papa, aceite y sal. Entonces, como no hay ningún trabajo en sí en la papa, el sabor depende netamente de la materia prima. Y de hecho, nuestra papa durante el año va teniendo distintos sabores porque depende netamente de la que va llegando. Y eso habla también de lo natural que es el producto. Exactamente. Oye, Jorge, hoy día que ya han logrado expandirse, estar presentes en distintos supermercados, ¿qué es lo que esperan, ¿no? A futuro, ya como una tercera generación, evidentemente conservando la receta original, la receta casera, pero ya diversificándose también en otros productos como el soufflé? ¿Hacia dónde están apuntando hoy día? Nosotros, la idea es poder estar presente en todo Chile, que puedan probar la papa frita, que llegue a todos los clientes, y nuestro foco está en eso, en poder aumentar nuestra producción en base a la venta, manteniendo este sello casero, que es la parte difícil y compleja de cómo nosotros hacemos la papa, porque sigue siendo la fritura manual. Así que estamos enfocados en poder mantener la calidad principalmente, y eso hasta donde nos vaya dando el volumen a medida que podamos ir creciendo. Internacionalizar, por ejemplo, esta papita, tirarla a competir en otros mercados. Yo creo que se podría hacer. Hoy en día también estamos con envases que están ayudando a que el producto dure más, ya que también es una debilidad este envase, que al ser abierto aquí también hace que la papita dure menos. Por eso hemos intentado cambiarlo. Claro. Pero hay envases que hoy en día nos pueden permitir tener una durabilidad para poder sacar el producto, y hay opciones. Hubo un minuto en el que querían llevar la papa a Perú y a Colombia, pero el tema de la duración fue un tema en ese minuto, por lo que implica sacar el producto. Sí. Pero ya no se van a quejar del envase. Obviamente, porque no lo conocen todavía. Para exportarlo, puedes cambiarlo, no hay problema. Mientras enganchen con el sabor natural y artesanal, estamos bien. Claro. Ya, Jorge Ávila, yo no voy a terminar esta entrevista sin probar una papita, mientras tú además te preparas para hacer un pitch de este producto que tiene más de 50 años en el mercado, y le cuentas a las personas por qué Papitas Primor es el producto que hay que elegir en el supermercado. Yo, mira, estamos haciendo un intercambio aquí. Vamos a abrir esta bolsita. Ustedes van a escuchar todo esto, incluso cuando yo la pruebe. El crunchy, a ver si es verdad. Vamos a ver.
Maravillosa. Por favor, Jorge Ávila, tu minuto de pitch aquí en Esa es la Idea. Muchas gracias. Bueno, el producto en sí es un producto artesanal, casero, que conserva el sabor tradicional de la papa y la receta que hizo mi abuela hace 50 años. La hemos mantenido a pesar del crecimiento industrial, seguimos manteniendo ese sello. Y yo creo que una de las grandes cosas de por qué hay que probarla, porque tiene esa tradición y lo que ella quiso hacer hace 50 años atrás y lo estamos manteniendo hoy en día. Y es una papita grande, tengo que decir además para quienes no nos están viendo, papita grande, rico sabor, no necesariamente salada, no. Está muy rica la papita Primor y su historia es la que nos ha venido a contar Jorge Ávila, uno de los dueños y actuales líderes de Papas Fritas Primor. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.